pero tengo una cosa contra ti. Dice, reconozco tu arduo trabajo y esto y lo que haces esto y que aborreces las obras de los nicolaitas. Dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces nosotros, cuando nos entregamos a Jesús, nunca debemos de dejar ese primer amor con el cual nosotros nos enamoramos de Jesús cuando llegamos a Él. Y ese primer amor nos lleva a desear seguir al Señor, cambiar de una manera radical en nuestra vida, a no querer nada del mundo, a aborrecerlo. Dice, no quieren nada del mundo, sin embargo, como no saben manejar algunas situaciones, se dejan vencer por las circunstancias y ceden a la tentación. Esto pasa en muchas ocasiones, ¿no? Que venimos y conocemos a Cristo, pero nuestro círculo social es un círculo de gente no cristiana y nos siguen invitando cosas que no le agradan a Dios. Entonces seguimos siendo influenciados por las mismas conversaciones, por las mismas cosas que vemos en la televisión, por las mismas relaciones que tenemos con personas no cristianas, y esas relaciones nos influencian a hacer cosas y no sabemos cómo manejar la situación, y muchas veces, por no saber cómo enfrentar al mundo, cedemos a la tentación. Y vamos a ver qué es el mundo. El mundo representa todo aquello que desagrada a Dios. Por eso cuando nosotros decimos, es que es un mundano, es que anda haciendo cosas que no le agradan a Dios. A eso nos referimos. Y el mundo también representa todo aquello que se opone a la enseñanza de Dios o que está bajo el dominio de Satanás, como lo dice Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dice en la Nueva Biblia Viva. Sabemos que somos hijos de Dios. El mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. Y eso es lo que pasa, ¿no? Con la mente del ser humano. Está bajo el dominio del maligno. Está controlando las mentes y las emociones para llevarlos a hacer lo que el enemigo quiere. Las filosofías, los conceptos y las doctrinas que distorsionan o denigran a Cristo y sus sacrificios son manifestaciones del mundo. Todas esas nuevas corrientes y pensamientos ideológicos que denigran a Cristo, pues son manifestaciones de lo que es el mundo, o de lo que conocemos como los mundanos, ¿no? El apóstol Juan señala 3 aspectos que manifiestan el amor al mundo. Y dice en 1 de Juan 2, 15 al 17, no amen al mundo ni lo que hay en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice la Reina Valera. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, el que ama al mundo no ama a Dios. Dijo Jesús, el que no está conmigo está en contra mía. Entonces, si nosotros no amamos las cosas de Dios, entonces no amamos al Padre, ¿verdad? Porque nada de lo que hay en el mundo, las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que agrada y el orgullo de poseer riquezas provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se está acabando y con él todos sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la Reina Valera, el versículo 16 habla de estos 3 aspectos que manifiestan el amor al mundo y los señala como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y vamos a ver esos 3 aspectos. El primero dice los deseos de la carne son aquellos que están por naturaleza en nosotros y nos impulsan a hacer lo malo. Dice en Santiago, no recuerdo si es el capítulo 1 o el capítulo 2, creo que es el capítulo 1, ninguna diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que de vuestros propios deseos sois tentado. Entonces, esa naturaleza pecaminosa que existe dentro de nosotros es lo que nos lleva o nos arrastra a cometer pecado. Es un hábito y que nos lleva a estar pecando y pecando y pecando. Y dice, bueno, ¿por qué no puedo salir de pecar?
porque ya me hice esclavo de eso. Por eso dicen, es que no puedo dejar el cigarro, es que no puedo dejar esto, porque ya se esclavizó. Esos son los deseos de la carne. Se describe como la satisfacción o pasión por las cosas incorrectas. Versículos 17 hasta el 21. Se los voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Porque esta va en contra de lo que el Espíritu quiere, refiriéndose a los deseos de la naturaleza pecaminosa en la que está hablando el versículo 16. Bueno, vamos a leerlo desde el 16. Dice, así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esta manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, guiar por la palabra de Dios, no nos va a dominar la naturaleza pecaminosa. Dice, porque esta va en contra de lo que el Espíritu quiere. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a estar en contra de lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Es como el angelito bueno y el angelito malo, ¿no? Que nos dice, pícale las costillas a esta persona. Habla mal de esta persona. Y el otro, no lo hagas. Entonces, el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa siempre están en contra. Como dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes los arrebatan. Es una lucha espiritual que hay en las regiones celestes por nuestra alma, que el enemigo nos dice, haz lo malo, y el Espíritu Santo nos dice, haz lo bueno. Y hay una guerra ahí. Dice, pero solo los valientes lo arrebatan, es decir, solo los valientes deciden hacer lo que el reino de los cielos nos está mandando a hacer. O más bien, lo que un ciudadano del reino celestial debe hacer, cumplir la ley de Dios, que es la que rige el reino celestial. Y dice el versículo 18, pero si a ustedes los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Estas son las obras de la naturaleza pecaminosa, o sea, los deseos de la carne. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borrachera, orgías y otras cosas como esas. Como ya les dije antes, se los repito ahora, los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. Entonces, esos son deseos de la carne. Y esos pecados nosotros los podríamos englobar en tres partes, que son los pecados sexuales o que son pecados en contra de nosotros mismos, como dice ahí en 1 Corintios 6, 18 al 20, que el que comete pecado sexual peca en contra de sí mismo. Entonces, yo lo que quería hacer, pero se me olvidó el plumón, era ir anotando en una lista los tres tipos de deseos de la carne, ¿no? Que son los pecados sexuales. El número 2 son las relaciones con religiones paganas, que son pecados contra Dios, y los relacionados con el temperamento o carácter, que son los pecados que cometemos en contra de otras personas. ¿Hay un plumón ahí? Tenemos que es inmoralidad sexual, el primero. Alguien que lea 1 Corintios 6, 18 al 20. 1 Corintios 6, 9 al 10. Ok, ¿la tiene, hermana? Bueno, dice aquí que las obras de la naturaleza pecaminosa son inmoralidad sexual. Y vamos a ver a qué rama pertenece. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, ¿es un pecado de qué tipo? Contra nosotros. Por ignorar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, todos los pecados sexuales
que la fornicación se refiere a todo tipo de pecados sexuales, incluido el adulterio, es pecado contra nosotros mismos, ¿verdad? Luego dice brujería. ¿Contra qué es pecado la brujería? Contra Dios. Libertinaje. Perdón, me brinqué. Impureza y libertinaje. Esos son pecados contra nosotros. ¿Y la idolatría es contra? Odio. ¿Contra quién es? Contra los demás. Pleitos. ¿Es un pecado contra los demás? Celos, iras, son pecados relacionados con nuestro temperamento, contra nuestro carácter, que hacemos mal en contra de otros. Rivalidades, disensiones, también, ¿no? Porque disensiones es como desacuerdos que llevan a discusiones. Sectarismos. El sectarismo es contra Dios, ¿verdad? Envidias, borracheras, contra nosotros. Que también influye acá. Porque un borracho, ¿qué hace? O por causa de la borrachera, ¿qué hace? Pelea, golpea, maltrata, hace muchas cosas, ¿verdad? Entonces este entra aquí y entra aquí. Orgías, es un pecado sexual. Y otras cosas como estas. Ahora, 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Injusticia. La injusticia o los injustos, cuando se refiere a los injustos, es los que no hacen la justicia, y la justicia es hacer la voluntad de Dios. Entonces, la injusticia es pecar. Una persona injusta es una persona que peca. Haz la lista. Ajá. Ese ya. Ese ya. Ya, en pecados sexuales. Es un pecado sexual también. Y los Ladrones. Hurtar o robar. La avaricia. ¿Contra quién es? Es contra mí mismo, ¿no? Porque yo estoy deseando lo que otros, tener más y más y más y más, ¿no? Y me hago daño a mí mismo porque me lleva a, por ejemplo, los que apuestan, los que siempre desean tener más cosas y sobregiran sus tarjetas y se quedan endeudados y todo eso. La avaricia, que afecta a sus familias también. ¿Cuál otro? Borrachos, ya está. Las personas que maldicen. Pues aquí entraría en los tres, ¿no? Porque podemos maldecir a los demás, podemos maldecir a Dios y maldecirnos a nosotros mismos. ¿Cuál sigue? Estafadores. ¿Ese dónde entra? Pues contra otros. Ajá. Apocalipsis 21-27 dice: no entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los mentirosos, solamente los que están inscritos en el libro de la vida. O sea, la impureza ya está aquí, no entrará la impureza, nada impuro, ni la idolatría, ni los mentirosos. ¿Y ese dónde entraría? A Dios no le podemos mentir, porque Él sabe todo. Éxodo 20, donde empiezan los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses. La idolatría contra Dios. ¿Cuál sigue? Cuando castigo a alguien por sus pecados, el castigo alcanza a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Pero derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que aman y obedecen mi mandamiento. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano ni en forma irreverente. Ok, no usar el nombre de Dios en vano. Te lo juro por Diosito. No dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto. Acuérdate de observar el día de reposo, es decir, el sábado como día santo. ¿Aquí qué se refiere? No guardar el día de reposo. Ya no se refiere al día sábado, sino dijo Jesucristo: ahora yo soy el día de reposo. Yo soy el reposo. Entonces es no guardar lo que Él nos está mandando. Es también no dedicar el tiempo que Él se merece. Por ejemplo,
empezar a crear una rutina donde no incluyamos a Dios, donde no oremos, donde no ayunemos, donde no lo adoremos, que no ofrendemos, que no diezmemos, que no hagamos lo que le corresponde entregarle a Dios. 6 días de la semana son para los quehaceres cotidianos y el trabajo laboral, pero el séptimo día es el día de reposo delante del Señor tu Dios. Ese día no harán trabajo de ninguna clase tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tus esclavos, ni tus huéspedes, ni tus animales. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por eso bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una vida larga y buena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. La deshonra es contra los demás, ¿verdad? Porque ahí nos está mandando honrar. Entonces, si deshonramos a nuestros padres, ese es pecado para con los demás. Ajá. No matarás, ¿decía? No matarás. Entonces, ¿es pecado? Homicidio, matar. Ajá. No cometerás adulterio. Ajá. ¿Sacan pecado sexual? No robarás. No tendrás un testimonio falso en contra de tu propio. Un testimonio falso es igual a mentir, ¿verdad? Ajá. No codiciarás la casa de tu prójimo. La codicia. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ajá. Ni su esclavo, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Los pecados contra nosotros son todos los pecados sexuales y aquellos que nos llevan a dañarnos a nosotros mismos. Que es lo que Gálatas, que dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los pecados contra Dios son todos los relacionados con religiones, idolatría, todo aquello que vaya en contra de Dios. Y los pecados contra los demás son aquellos relacionados por nuestras fallas de carácter y temperamento, porque cuando se nos sube el apellido, ¿qué hacemos? Ofendemos a los demás, ¿verdad? Hacemos cosas en contra de los demás. Dice, mientras que el fruto del Espíritu es todo lo opuesto a la carne. Vamos a leer Gálatas 5, ahora del 22 al 23. Estos son los pecados. Pecados es igual a frutos de la carne. Frutos del Espíritu. Que son, hay 3 también. Los relacionados con Dios, los relacionados con los demás y los relacionados con nosotros. Dice más, el fruto del Espíritu es amor. Es un fruto para con todos, ¿no? Porque el amor a Dios, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amor. Luego sigue el gozo. El gozo es un fruto para con nosotros, ¿no? Porque estoy gozoso. Yo me siento gozosa. Paz. Entraría en los dos, ¿no? Porque si yo me siento en paz, bueno, si yo tengo paz con Dios, si tengo paz conmigo mismo, no le voy a hacer daño a los demás. Paciencia es para los demás, porque no tienen paciencia. Paciencia porque si no tengo paciencia, entonces soy intolerante. Si alguien llega tarde, ¿qué tengo que ejercer? La paciencia. Benignidad, ser bueno, es para bondad, fe, bondad, fe, mansedumbre, está bien para con los demás, ¿no? Debe ser manso. Ya ven, Moisés era el más manso de la tierra y cuando perdió la mansedumbre, ¿qué hizo? Y la templanza, si no soy templado, entonces viene esto. Y la templanza también me ayuda a mí mismo, porque si no me domino mi carácter, también me hago daño a mí mismo. Dice en 1 Corintios 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos es el amor. Entonces, el del amor se desprende todo porque dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces,
Pues de ahí, del amor. Si yo amo a Dios, no le voy a hacer daño a los demás, porque por amor a Dios no voy a hacer esto contra los demás. Y obviamente no voy a hacer esto porque amo a Dios. Y tampoco me voy a hacer daño a mí mismo porque amo a Dios. Entonces el amar a Dios automáticamente me lleva a amar a los demás y amarme a mí mismo. Que es el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego el segundo, después de que amo a Dios, automáticamente voy a estar llena de amor para amarme a mí mismo y amar a los demás, así como me amo a mí mismo. Entonces, si queremos vencer los deseos de la carne, debemos prestar especial atención a nuestro espíritu, alimentándolo y cuidándolo de tal forma que ante la tentación el espíritu prevalezca. O sea, que el Espíritu Santo sea más fuerte que los deseos de la carne. Ahora que somos cristianos, debemos de tener nuestros ojos abiertos, nuestros ojos espirituales y estar conscientes de las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Dice aquí, prestar atención a nuestro espíritu. Si viene una situación que ya sé que a mí me afecta o que ya sé que a mí me va a descontrolar, que ya sé que a mí se me va a salir el apellido, aguanta. Entonces, eso solamente lo vamos a lograr alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios, con la oración, ejerciendo los hábitos espirituales. Y de esa manera es como la tentación va a quedar abajo. Pero ¿qué pasa si yo tengo una lata de refresco vacía y una lata de refresco llena? Una lata de aluminio llena de Coca-Cola, párese sobre ella y no le va a pasar nada. Y párese sobre una vacía, ¿qué le va a pasar? Se va a machurrar, ¿no? Se va a hacer así. Si yo le doy un pisotón aquí. ¿Por qué? Porque está vacía. Pero científicamente esto pasa porque esto está lleno y afuera hay una presión atmosférica que está ejerciendo presión sobre la lata. Pero hay una presión interna que la ejerce en el otro sentido. Y si no me crea, bata la lata y cuando la abra va a salir a presión. Hay una presión. El líquido que está dentro ahí ejerce una presión y luego más que le ponen gas, hace otra presión. Entonces, por eso no se aplasta. Porque la suma de las fuerzas la mantiene en equilibrio. Pero esta no tiene nada adentro. No hay nada adentro que esté ejerciendo presión hacia afuera. Entonces la presión de afuera hacia adentro es más grande que la presión de adentro hacia afuera. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros los seres humanos. Cuando estamos vacíos de Dios, la presión externa, la presión del mundo, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer que nos venza la tentación. Pero cuando estamos llenos de Dios, adentro de nuestra vida, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer la presión externa? Nada nos va a mover, no nos va a doblar. Entonces por eso tenemos nosotros que estarnos llenando de Dios cada día. Y el inciso B dice que también los deseos de los ojos son una de las cosas que nos llevan a pecar. Los ojos pueden ser fuente de vida y pureza o instrumento de maldad y perversión. A los ojos se le describe como la principal avenida de la tentación. La palabra de Dios lo describe como las ventanas del alma. Entonces es una ventana que por ahí puede entrar. Si usted abre la ventana de su casa, ¿qué entra? El oxígeno, ¿verdad? Con lo que se alimenta uno como ser humano, con lo que sobrevive, el aire para respirar. Entonces, nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma. Si nosotros dejamos que entren cosas morbosas, malintencionadas, egoístas por nuestros ojos, ¿qué va a pasar? Así va a influir en nuestra vida, de eso nos vamos a alimentar. Dice, los deseos de los ojos pueden describirse como un goce morboso, malintencionado y egoísta que incluye no solo la vista, sino también la mente. La Biblia enseña en 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio y no cesan de pecar. Mateo 5:27 al 28 nos enseña que cuando nosotros miramos algo, pero hay una mala intención al mirarlo, nos lleva a corromper nuestra mente. ¿Qué es lo que le pasó a David? Somos humanos y siempre, no estamos ciegos, ni vamos a andar por la vida así con, ¿cómo se llaman esos? Antifaz, que no nos deja ver, porque Dios nos dio ojos.
Pero, ¿hasta dónde llega nuestra mirada? Ese es el problema. Mateo 5, 27 al 28 dice, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, está hablando aquí de mirar a una mujer, pero está hablando con un objetivo. O sea, podemos ver pasar a alguien así, pero pues, no vamos a ir así, verlo así. ¿No? Se va a pasar la gente y pues sí la vemos como cualquier otro y ya, ¿no? Pero dice aquí con una intención. Cualquiera que mire a una mujer o a un hombre para codiciarlo, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pensamiento, por la vista entra el pecado y se anida en la mente. Alguien que lea 1 Juan 2:16 y después alguien más, 2 Samuel 11:2. Antes de que lo lea, voy a leer lo que dice aquí. Dice, la palabra mira se refiere a los deseos de los ojos, a una mirada cargada de lascivia, la cual despierta en nuestra mente deseos impuros. Los deseos de los ojos incluyen también la imaginación. Es decir, cuando nosotros deseamos algo que estamos mirando, ¿qué pasa? Lo llevamos a la mente, ¿verdad? Quiero eso, voy a hacer eso. Y buscan satisfacer por medio de la pornografía, de la literatura, de las películas que no edifican, creando una adicción que solo puede ser saciada cediendo a los placeres de la carne. Y es lo que le pasó a David. 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Que son los tres que estamos viendo, ¿verdad? No provienen del Padre, sino del mundo. Y habla de deseo de los ojos y luego 2 Samuel 11:2. De la carne, de los ojos y la vanagloria. Uh-huh. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio de los... ¿Qué pecado tenía David al pasearse por el terrado de la casa real, con la terraza? Hasta ahí, ¿qué pecado había cometido? Ninguno. No, o sea, no es pecado pasar. Pero luego dice, ¿qué pasó? Y vio desde el terrado a una mujer. Estaba ¿Qué dice? Vio a una mujer que se estaba bañando. No sabemos si Betsabé lo hizo con intención o sin intención, o era la costumbre que se bañaran en el terrado, no lo sabemos, ¿no? Pero ¿con qué intención lo hizo David? Quizá él pudo haber visto y se hubiera metido, ¿verdad? Si no hubiera tenido ninguna intención. O sea, vio y, ay, Señor Jesucristo, perdóname por haber visto, y me meto a mi casa y me encierro. ¿Pero qué pasó después? la cual era muy hermosa. Siga leyendo. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Una vez que miró, ¿qué empezó a hacer? Investigar. A maquinar algo en su mente. ¿Qué lo llevó a? ¿Quién es? Los deseos de los ojos lo llevaron a darle rienda vuelta a la imaginación. ¿Y qué pasó después? Investigó. Y le dijeron que era casada. ¿Y luego qué hizo después? Siga leyendo, por favor. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. O sea que ¿hasta dónde lo llevaron los deseos de los ojos? Hasta pecar. Por eso Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer con el objetivo de codiciarla en su corazón, de desearla, ¿qué pasó? Ya cometió adulterio. Le está diciendo, no lo que David hizo fue el adulterio, de irse a acostarnos. El pecado nació cuando él lo miró con el objetivo, con otro objetivo. Dicen los científicos que una imagen pornográfica tarda 20 segundos en entrar al cerebro, pero tarda 20 años en salirse de la cabeza. ¿Se imaginan? ¿Por qué la Biblia hace hincapié en los deseos de los ojos? Porque se crea una adicción. Los deseos de nuestros ojos manipulan a nuestra mente y nos llevan a olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué es lo que le pasó a David? El deseo de los ojos lo llevó a olvidarse de los mandamientos de Dios. Porque él ya conocía los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo, decía. Ahorita lo leímos, ¿verdad? Y dice Mateo 6, 22 al 23, alguien que lo pueda leer, y alguien que pueda leer Mateo 9, 42 al 48. Por eso es bueno andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne.
Mateo 6, 22 al 23. Y alguien más, Mateo 9, 42 al 48. ¿Listos? Con Mateo 6, 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay en tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? ¿Se imaginan? La lámpara de nuestro cuerpo son los ojos. Así que si nosotros nos alimentamos mal, ¿qué va a hacer? Vamos a andar en tinieblas. Lo quiero leer en otra versión, a ver cómo lo dice. Los ojos, dice, son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada, dice la traducción al lenguaje actual. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bondadoso, andará en la luz. Pero si tu ojo es maligno, estará sumido en la oscuridad. Y si tu luz no es más que oscuridad, tu oscuridad, ¿qué negra debe ser? Entonces, si nuestra mirada es una mirada lasciva, una mirada impura, una mirada que no es sana, pues nuestro cuerpo tampoco va a estar sano, ¿verdad? Tampoco va a ser bueno. Los frutos que vemos no van a ser buenos. Y Mateo 9, 42 al 48. Marcos, perdón. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice, si tu mano te es ocasión de caer en tentación, dice, córtatelo. Si tu pie, córtatelo. Y si un ojo, sácalo. Mi mano me fue ocasión de caer ahí. Ya no quiero robar, ¿qué voy a hacer? Me voy a cortar la mano. Se fue el corazón. No es que era un problema de la mano de un ojo, sino que era un problema del corazón. Aquí está la clave. A eso se refería Jesús. A ver, ¿quién lo puede leer? O sea, yo sé que tengo un problema. En mi corazón está. ¿Qué tengo que hacer? El avisado ve el mal y se esconde, los simples pasan y se tiran. El avisado ve el mal y se esconde. Otras versiones lo traducen como el sabio ve el mal y huye, se aparta. Entonces yo sé que mi mano me es ocasión de caer, ¿qué voy a hacer? No voy a andar donde la tentación me haga caer. No voy a quedarme viendo lo que sé que me va a hacer caer. No voy a ir a lugares donde sé que voy a caer en tentación. ¿Qué voy a hacer? Sácatelo, quítatelo, arráncalo. Quiere decir, vete de esos lugares, no vayas ahí. Si una cervecita me es ocasión de caer, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a ir a donde sirvan cerveza, ¿verdad? Es a lo que se refiere. ¿Cómo me afecta el mundo? Lo que el mundo ofrece son vicios, son pasiones desordenadas y en general una vida vana y vacía. Los medios de comunicación, así como la sociedad, vienen empujándonos a este tipo de vida y nos hacen creer que para divertirnos tenemos que vincularnos en sus actividades. O sea, la gente nos hace creer que para que nuestra vida sea muy cool, sea muy buena, tenemos que participar, probar, experimentar de todo eso. El mundo me puede afectar cuando cedo a sus caprichos, comparto sus chistes de doble sentido y participo de comentarios morbosos o sus fiestas. Me afecta cuando ciertas actividades dejan de ser una diversión y se convierten en una esclavitud. 1 Corintios 6, 12 al 20. ¿Alguien me puede leerlo, por favor? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo
no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todas las cosas puedo hacerlas, pero no todas me convienen. Todas las cosas puedo hacer, pero no me debo dejar esclavizar por ninguna. Porque si me dejo esclavizar por el pecado, el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Y los que pecan no heredarán el reino de los cielos. Entonces Jesús, lo que siempre pretendía hacer, que era lo que comentaba ahorita Javier, él quería tratar con el problema de la raíz. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Entonces, si yo trato aquí la raíz, que es el corazón, ya no me lleva a esclavizarme del pecado. Sí, dice ahí el escritor, me son lícitas, puedo hacerlas. Puedo cometer pecados sexuales, pero ¿qué me va a pasar? Tengo consecuencias. Contra mi propio cuerpo, no voy a entrar al reino de los cielos, voy a vivir esclavizado del pecado. Como dice el dicho, puedo, pero no debo, ¿verdad? Porque no me convienen, como dice ahí. No me convienen, en ninguno de los sentidos, porque voy a tener muerte eterna. Entonces Jesús dice, desde aquí te digo, desde el corazón, trata tu corazón, arregla tu corazón. Desde aquí trátalo, para que no se dé a luz lo otro. Entonces, la vida, dice, del mundo es un espejismo y un engaño que deja secuelas en quienes siguen esas prácticas. Sí, te dicen, es muy, muy suave, vas a pertenecer a todos si practicas esto. Te va a aceptar la gente, te va a aceptar el mundo. Pero siempre hay una consecuencia, porque es un engaño del enemigo. Jesús no quiere aislarnos del mundo, Él quiere que brillemos y seamos luz en donde estemos. El texto base decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, ¿cómo debemos enfrentar al mundo ahora que somos cristianos? Inciso A dice, no participe de lo que el mundo le ofrece. O sea, digamos, no sin temor. Te invito a esta pachanga. Ya no puedo andar en esos lugares. Y dice, Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué son las obras infructuosas de las tinieblas? Obras que no producen frutos del Espíritu. Sino, estas son las obras infructuosas. Dice, ya no participes en todo esto. Ya no lo hagas. Sino dice reprenderlo. O sea, cuando viene a nosotros esto, todo esto, ¿qué debo hacer? Reprenderlo. El sabio ve el mal y se aparta. Entonces, si yo sé que me va a hacer caer, que me va a hacer pecar, me huyo de eso. Inciso B dice, debe aprender desde el principio a ser radical con el pecado y mostrar lo que ahora es sin disfraz alguno. Es decir, debo despojarme. Como me dijo una vez la hermana Mayra cuando recién se bautizó. Hermana, yo saqué los pantalones de mi casa para que no me dé tentación ponérmelos. Los tiré o no recuerdo qué hizo con ellos. Pero ser radical, pues, con el pecado. Si tenía una virgen ahí, sacarla, tirarla. ¿Para qué la voy a guardar o para qué se la voy a dar a alguien más? ¿No? Deshacernos de eso, ¿no? Ser radical con el pecado. Si mentía, ya no mentir. Y decimos, es que está como que en la naturaleza a veces del ser humano, porque
tantos años de práctica, mintiendo, o robando, o enojándose, o haciendo lo que no estaba bien. ¿Cómo le hago? Una de las claves que Dios le dio al pueblo de Israel dice que escribiera los mandamientos. ¿En dónde decía? En los dinteles de las puertas, en las paredes, donde sea. Por ejemplo, es esta, ¿no? Ay, yo sé que cometo algo de esto. Pues ponérmelo ahí donde me está recordando, no harás esto, no harás esto, no harás esto. Para que mi mente se vaya reprogramando, se vaya desprogramando de lo malo y programando de lo bueno. Entonces, si alguien te ofrece un trago o hacer algo, ir a una fiesta o algo que antes nos llamaba mucho la atención y que sabíamos que, como dice el pastor, a mí me pueden envenenar con unos sopes. O sea, si algo era nuestro talón de Aquiles de antes, que fácil nos hacían caer, no mintamos y digamos, no, es que estoy tomando medicina, o no, es que tengo que ir a casa de mi hija, no, digamos la verdad es que soy cristiana y ya no practico el pecado. Dice en Efesios 4:22 al 30, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él, de Jesús, y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como lo hacían antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Es decir, ya no hagan lo que hacían antes. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y deben ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces, primero nos dice, cambien su manera de pensar para que Él cambie su manera de vivir, lo mismo que dice en Romanos 12:2. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que el enojo los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo la oportunidad de tentarlos. El enojo hace al diablo una oportunidad para tentarnos. Estamos enojados y el diablo nos dice, haz esto, di esto, ofende de esta manera, haz esto, grita, pelea. Entonces dice, no den lugar al diablo, no le den la oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora debe trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. O sea, dice cosas edificantes, dice otra versión, cosas que edifiquen a la otra persona, cosas que lo animen, que lo alienten, que lo motiven, que lo ayuden a salir de la condición en la que está. Dice, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. En pocas palabras dice, el que pecaba ya no peque. O sea, dejen de pecar, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Dejen de hacer lo malo, dejen de hacer todo esto. Inciso C, ser radical en su posición como creyente. Es decir, debemos de tener una decisión firme. Pero no nos sirve de nada tener decisiones firmes si no es una decisión sabia. Por ejemplo, yo puedo ser firme en mis decisiones, pero puedo no ser sabia en mi decisión. No, pues decidí enojarme y no me voy a salir de mi enojo. ¿Pero es una decisión sabia? No, ¿verdad? Entonces debo de tomar una decisión sabia, pero una decisión firme, de erradicar los frutos de la carne de mi vida. Me viene a mí los momentos de ira, de celos, de pleitos, de odio, de querer pelear, de querer discutir, de envidiar. ¿Me viene a mí ese deseo? Apártate de mí, Satanás. Ahí ser firme, reprenderla, dice. Decía una cita que leímos ahorita, dice, no participar de las obras infructuosas de la carne, sino reprenderlas. Esa es una decisión sabia, pero debe ser firme. Job 22:28 dice, determinarás una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Qué es lo que debemos determinar y ser firmes? En los frutos del Espíritu. Lo que nos enseña la palabra de Dios. Debemos de ser determinados y firmes en esto.
para que, dice, sobre nuestros caminos resplandezca la luz. Decide de antemano a qué cosas no vas a ceder, tales como ir a una fiesta con no cristianos, reuniones sociales donde se estimulen vicios. Lo fundamental es decidir, pase lo que pase, no voy a dejar el camino que he escogido. Cuando hacemos esta parte, Dios hace la suya. Entonces, huir, si sabemos que algo nos produce tentación, es no participar de ello, es no ir. Inciso D, evitar pasar mucho tiempo con los incrédulos. Estos lo retarán constantemente a hacer lo malo y le incitarán a volver atrás. Mateo 15:33 dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, debemos de dejar de tener mucha amistad con los incrédulos. Al contrario, debemos de ganarlos para Cristo, no participar de ellos. Busque amistades que le ayuden a tener una mejor relación con Dios. Afiance su relación con Dios diariamente a través de la oración y mantenga una forma de vida que no lo aleje de su lado. Y dice San Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Y hay otra cita que dice, sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Entonces, sí conocemos qué es lo bueno, pero dice, no solamente lo sepan, no solamente lo conozcan, sino también hagan. Amén.